Leida Marcela León es la presidenta de la Central de Trabajadores de la ASI, la Alianza Sindical Independiente, y también integra el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Señora Leida, gracias por acompañarnos. Usted también hace parte de este consenso laboral que busca mejoras en el ingreso, en la percepción salarial de los trabajadores venezolanos, y comienzan a reunirse esta semana. Así es. Vamos al grano. ¿Cuáles son las propuestas que llevan ustedes como ASI y también dependiente o representante ante la OIT para ese diálogo que busca un consenso nacional que favorezca a los trabajadores? Mira, en primer lugar, la Central de Trabajadores ASI Venezuela ha hecho una consulta nacional con las distintas organizaciones que conforman la central. Hemos bajado a las bases de trabajadores la interrogante de qué hacer en un contexto país en el que se transformó. Teníamos un 2025 con un cierre económico terrible, en el que teníamos grandes preocupaciones para el año 2026. Sin embargo, ocurrió un 3 de enero que cambió el país. Ante esa situación en la que somos llamados y convocados a un diálogo abierto, inclusivo, para buscar resultados a través del consenso, vemos una gran oportunidad y un desafío que tenemos que buscar resultados para los trabajadores. Esa oportunidad, hemos hecho algunos ejercicios matemáticos, pero también estamos analizando con muchísima responsabilidad los indicadores macroeconómicos del país, viendo la fuerza de trabajo, viendo el crecimiento y el PIB, viendo el presupuesto nacional y conociendo también la realidad de las sanciones en Venezuela y dónde están los recursos en este momento en el Tesoro de Estados Unidos que no han ingresado al Fondo de Protección Social para el aumento, y por eso incluso también hacemos el llamado al gobierno de Estados Unidos para que envíe los recursos, busque la metodología junto con el gobierno de Venezuela para poder mejorar la calidad de vida de los trabajadores venezolanos. Lo que nosotros planteamos en primer lugar es una esperanza a los trabajadores venezolanos de que ciertamente tenemos mucha fractura, mucho dolor, mucha precarización en todos los conceptos laborales. De hecho, se vulneró todas las contrataciones colectivas, la ley orgánica del trabajo, los derechos y beneficios contractuales, y por supuesto hoy no tenemos salario mínimo. Sin embargo, existen medidas como el bono de guerra indexado y el cestatique que de alguna manera han paliado un poquito la situación del trabajador en Venezuela. Nosotros queremos que se reconstruya el salario mínimo, que se reconstruya el poder adquisitivo de manera progresiva, porque entendemos que apenas son 2 meses y medio de toda esta transformación en el país y apenas mañana vamos a iniciar el proceso de diálogo, pero queremos ir recuperando el poder adquisitivo, la incidencia en los demás beneficios del contrato colectivo de ese salario mínimo, pero que también se nos mantenga el bono indexado y el cestatique indexado hasta tanto se pueda recuperar totalmente el poder adquisitivo del salario. ¿Y cómo lograr una transformación salarial cuando aún pesan sobre Venezuela más de 1000 sanciones? Exacto. Uno de los temas es, y por eso en Central ASI hemos sido serios en ese sentido, es necesario el levantamiento de las sanciones para que se pueda recuperar la economía y pueda haber inversiones. Nosotros defendemos, nos hacían la pregunta en estos días los trabajadores, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Por supuesto que tiene que ser la gallina para que ponga los huevos. Necesitamos una economía creciente, próspera, que haya producción en Venezuela, para que haya empleo con derechos, para que haya un salario digno y para que podamos crecer como país. Pero ante la debacle tan grande de los derechos de los trabajadores hoy, tenemos que buscar mecanismos complementarios que en la medida en que se vaya recuperando progresivamente el salario, también se recupere el tema eléctrico, el tema de salud, el tema de educación, el tema de agua, el tema de transporte. Entonces son muchísimas las cosas que nos impactan como trabajadores.
el colapso de los servicios públicos, el colapso de la educación, el colapso de la salud, pero si complementamos un poco con el salario y también hay medidas que nos permitan controlar los precios de la canasta alimentaria, que nos permitan controlar la brecha cambiaria, que permitan controlar la inflación, pues nosotros vamos a poder ir normalizando, es lo que nosotros llamamos empezar con un piso mínimo de protección social que nos lleve hacia una gobernanza y una estabilidad y normalización de los derechos de los trabajadores. ¿Eso también lo estarían proponiendo ustedes? Por ejemplo, control de precios, como sí. En su momento se dio el INDECU hace una década atrás, más de una década atrás. Sí, tenemos que, esa es la ley de protección de los derechos socioeconómicos que está en debate ahora en la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que hay que revisar la canasta alimentaria, ver el control de esos precios. Por supuesto hay que controlar la inflación y la brecha cambiaria. Ya hay dos pasos importantes, que es el que haya una licencia para el Banco Central de Venezuela y el que haya nuevas relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nos va a permitir controlar que esos elementos no impacten tan duramente al salario, porque el problema es cómo sostenemos la seguridad social y los regímenes de seguridad social si no hay salario. Entonces tenemos que irlo recuperando progresivamente en función a cómo vaya el crecimiento económico del país. Es un esfuerzo difícil, complejo, porque es demasiada la brecha, es de cero, y eso hace que no sea tan fácil en números para el gobierno, pero nosotros necesitamos tanto del empleado público, del patrono público como del empleador privado, mecanismos para ir recuperando los derechos de los trabajadores. Digamos, ustedes están como que en el medio de esas variables, ¿no? De lo público y lo privado, sectores además que participan en este diálogo, en este consenso nacional que busca mejoras para los trabajadores. No solo eso, mira, el tema de los jóvenes. Los jóvenes me decían en estos días, y los que no estamos en el sector público y en el sector privado, están comenzando que no conocemos de bonos, que no conocemos de empleo con derechos, que no conocemos, solo hemos visto crisis, que van a pensar ustedes para nosotros en esa generación de empleo. Nosotros estamos debatiendo los trabajos, las nuevas formas de empleo, el trabajo de cuidados, el trabajo de plataformas, el trabajo en la economía verde. Hay nuevas formas y transformaciones del mundo del trabajo. Este año se está discutiendo en junio la aprobación de un convenio en la OIT sobre el trabajo de plataformas, cómo regularlo para que nuestros jóvenes también tengan un trabajo con derechos, tengan garantía de seguridad social. O sea, son muchas las cosas que debemos trabajar en esa mesa. ¿La ASI llega con alguna propuesta ponderada para el aumento salarial o es muy temprano todavía pensar en eso? Mira, es temprano porque no tenemos las cifras oficiales. Nosotros hemos sido responsables, incluso los 2 años anteriores no hemos indicado números en la mesa, sino procesos. En este momento, ¿qué planteamos? Necesitamos un aumento del salario mínimo, vamos a revisar las incidencias, qué porcentaje se puede establecer de incidencia de ese aumento para poder recuperar las vacaciones, los aguinaldos, para poder recuperar algo en prestaciones sociales, para recuperar, por ejemplo, el trabajo de las horas extras o bono nocturno. Los trabajadores están cobrando céntimos. Entonces hay cosas que tenemos que revisar. ¿Qué motivación tienes como trabajador para laborar una hora extra cuando un día de trabajo cuesta 4.33 bolívares? Y te recargan es un 30%, o sea, cobras céntimos, prefieres no trabajarlo. Entonces no hay una motivación para laborar horas extras, bono nocturno, días feriados, porque es a salario mínimo. Entonces tenemos que convenir incidencias de ese salario o del bono para el cálculo de algunos conceptos. ¿Cuál sería el salario ideal para un trabajador venezolano ahorita? Para el segundo trimestre, por ejemplo, de 2026. Mira, el salario mínimo ideal toda la vida ha sido la canasta alimentaria. El valor de la canasta alimentaria que hoy ronda los $700. Por supuesto, sabemos que el contexto que tenemos macroeconómico no nos va a permitir esos 700. Es atípico. Pero tenemos que buscar los mecanismos que gradualmente nos lleven a la meta, que es la canasta alimentaria. ¿Indispensable el diálogo? Indispensable. Mira, nosotros somos
defensores y en nuestro ADN de Central ASI está el diálogo. En el año 2020 iniciamos el diálogo bilateral cuando nadie quería sentarse a dialogar. Luego, en el año 21 empezamos las centrales, luego se retiraron otras centrales y al final siempre nos hemos mantenido 4 centrales en el proceso de diálogo. No significa que no estamos en la calle también reclamando y defendiendo los derechos de los trabajadores, pero siempre vamos a estar sentados haciendo propuestas. Es la oportunidad para que todo ese dolor, toda esa desesperanza, toda esa fractura y toda esa precarización que hemos tenido, la convirtamos en ideas inteligentes para que el país salga adelante, para que nos reconciliemos. No es difícil reencontrarnos entre hermanos porque somos venezolanos. No es difícil acercar criterios con el que piensa distinto. Mira, el 3 de enero es el mejor ejemplo del fracaso del diálogo en Venezuela. Las capacidades de los dirigentes políticos se vencieron, se fracturaron cuando ocurrió el 3 de enero. ¿Por qué no pudimos resolver nosotros los venezolanos la crisis venezolana hablando, escuchándonos? ¿Por qué tuvimos que ir a la violencia? Hubo muchos llamados de diálogo. Yo respeto a quienes están planteando otras cosas, pero no comparto muchos ideales de violencia, no comparto que si en este momento nos están llamando a todos a sentarnos a la reconciliación nacional, estemos generando acciones que no contribuyen a la paz en Venezuela, a la reconstrucción y al progreso, porque lo que se está planteando es institucionalizar el país, estabilizar el país económicamente para poder ir a un proceso electoral. Entonces, volvemos a ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Familias y dirigentes, por decirlo de alguna manera, o representantes antiguos de hace décadas atrás de la CTV, ¿no? Ahora están afuera del país, están en otros países y desde allá han buscado hacer llamados conjuntamente con la oposición que también está fuera de Venezuela. ¿Pueden tener estos dos sectores que están afuera, reitero, algún tipo de cabida dentro de los sectores que quedan en Venezuela y que ahora están buscando un consenso nacional? Bueno, es lamentable que se siga pensando en el conflicto, que se siga pensando en que el conflicto violento es el que va a resolver el irrespeto y la grosería, el lenguaje de odio, el lenguaje de venganza. Eso no es admisible ni aceptable. Mira, esta semana recibí unos mensajes de unos dirigentes, precisamente de esos que andan por allí en la calle gritando, donde amenazan incluso a los que estamos en el diálogo, donde nos amenazan y nos dicen que cuando ellos regresen a Venezuela nos van a desaparecer. ¿Estamos hablando de actuales opositores? Sí, por supuesto. Y eso va a generar que nosotros como central vamos a hacer acciones judiciales. No es porque nosotros estemos favoreciendo a un sector o a otro, sino que es nuestra garantía de vida. Nos tienen que respetar como pensamos. Nosotros no estamos ocasionando ningún daño, pero tampoco podemos ser amenazados. ¿Qué no puede quedar finalmente? ¿Qué no puede quedar por fuera de esta constituyente laboral? ¿Qué es indispensable? ¿Cuál debe ser la columna vertebral? No se negocia. Digo, no se negocia en términos de que tal vez pueda quedar tambaleando. Mira, el salario es vital. El salario es la vida del trabajador. El salario es la reconstrucción del país, de la familia. Tú no tienes idea lo que significó, bueno, puedes tenerla, por supuesto, ver desde el Táchira, porque tú también eres tachirense, la migración. Vivir la migración, ver todos los días esa gente pasar, ver tanta tragedia, de los que se fueron más de 8 millones. Venezuela tiene que volver a tener paz, cordialidad. Venezuela tiene que reconciliarse y para eso tenemos que ayudar. Todos contribuir a que Venezuela vuelva a ser ese país que nosotros creemos, en el que nosotros nacimos. Mira, somos ricos por naturaleza, tenemos grandes riquezas. No las desperdiciemos, simplemente seamos inteligentes y aportemos
ese valor humano que tiene el trabajo para que Venezuela salga adelante. Leida, muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Para más informaciones, extraNewsMundo.com.